en diferentes porciones del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Yo veo, y me imagino ustedes también, que está todo entretejido. Lo que encontramos en Génesis tiene su paralelo en Mateo, en Salmos, Proverbios, ni digamos, todo está entretejido. Y específicamente en esta mañana, el mensaje que traigo es por la lectura que tuvimos durante esta semana que pasó, de Proverbios capítulo 2. Y el intento mío en esta mañana va a ser predicar todo el capítulo. Yo sé que son 22 versos y es mucho, pero haré el intento de darles todo el mensaje en una sola porción, ¿verdad? Proverbios capítulo 2. Así que vamos a leer, mis hermanos, todo este capítulo para tener en mente lo que es todo el contexto. Y luego vamos a orar. Así que si puede hacerlo, puede ponerse de pie. Y leeremos Proverbios 2 del 1 al 22. Todos atentos a la palabra de Dios. Dice así: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que ahí entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida. Para que andes por el camino de los buenos y guardes las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos de la tierra y los prevaricadores serán de ella desagradados. Padre celestial, ayúdanos en esta mañana. Poner atención a tu santa palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Pensamos, Señor, y creemos firmemente que lo que está en nuestras manos es la santa, inspirada, preservada, infalible palabra de Dios. Ahora, por manos de hombres, sabemos que es palabra de Dios. Y por eso, Señor, nos hace bien estar atentos a lo que está haciendo. Así que ayúdame, Padre, a presentar los temas el día de hoy de una manera clara, de manera entendible, y que todos podamos recibir provecho espiritual esta mañana. En el nombre de Jesús. Todo esto. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Este capítulo, como pueden ver, es un consejo de un padre hacia... El que escribió esto es el rey Salomón. Él escribió la mayor parte de los proverbios. Una distinción que tenemos de Salomón es que era el hombre más sabio del mundo, exceptuando a Jesucristo, ¿verdad? Aparece en sueños, le pregunta a Salomón: ¿qué quieres que te dé? En vez de pedir riquezas o larga vida o victoria sobre sus enemigos, el rey Salomón pidió ¿qué? Sabiduría para poder gobernar al pueblo, ¿verdad? Él entendió que no podría gobernar un pueblo tan grande si no fuera por la ayuda de Dios. Así que el autor humano de este libro es el rey Salomón. Pero sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia es realmente ¿qué? Palabra de Dios. A través de las manos humanas, a través de plumas y tinta, tenemos la palabra
de Dios. Sin embargo, si pensáramos en esta carta personal, es de un padre para su hijo. Dice, hijo mío. Ahora, el rey Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, que vino a ser rey después de él. Y durante todo este libro encontramos este consejo de un padre para con su hijo. Capítulo 2, hijo mío. Capítulo 3, hijo mío. Capítulo 4, 5, 6, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Punto es que cualquier buen padre que es sabio desea transmitir esa sabiduría para con sus hijos. Yo creo que el ser humano es dado a hacer eso. Queremos transmitir a nuestros hijos la sabiduría que nosotros hemos adquirido. Y a veces nosotros adquirimos sabiduría por experiencia. Pasamos una experiencia mala. Y no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. ¿Qué hacemos? Les damos sabiduría. Decimos, mire mi hijo, ya yo pasé por esto. Y usted no quiere pasar por esa experiencia amarga, así que te comparto esta sabiduría. Y es lo que encontramos en este capítulo, de cómo tener un corazón sabio. Es el título de este sermón, un corazón sabio. Y luego encontramos beneficios prácticos de la sabiduría en la vida de uno. Así que vamos a entrar directamente a la exposición. El recipiente de esta carta, de este consejo, es el hijo de Salomón. Pero sin duda, este capítulo nos es dado por nosotros de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que aunque mi nombre no esté allí en versículo 1, por yo ser un hijo de Dios, por usted ser una hija de Dios, esto es relevante y esto es para cada uno de nosotros. Nos provee instrucción. Encontramos en versos 1 al 4 frases condicionales. Frases condicionales. Y hay varias de ellas. Primeramente dice, si tomares mis palabras. Ahora, debemos entender cómo funciona el sí condicional. Si Dios dice, si tú haces esto, si tú haces aquello, son condiciones que tenemos que realizar si queremos ver el resultado que Dios presenta. Si no cumplimos con las condiciones, jamás podemos esperar los resultados. Y por eso, Él presenta las condiciones antemano. ¿Qué es lo que es nuestro deber si queremos obtener un corazón sabio? Primeramente, si tomares o si recibieres mis palabras. Recibir las palabras de Dios es hacerlas personales, es adueñarse de las palabras de Dios. Ahora, ¿cómo es que recibimos la palabra de Dios? Hay dos formas en que se puede hacer. Por la lectura de la palabra de Dios, lo cual estamos haciendo y hemos hecho desde que iniciamos el culto, lo cual hacemos en tiempo privado, leyendo la palabra de Dios. Pero miren cómo es Dios. Yo sé que algunos que tal vez por circunstancias nunca pudieron estudiar en la escuela. Al tercer grado ya fueron a trabajar y son analfabetos, no pueden leer. Tú puedes recibir las palabras de Dios por la audición. Y es una manera tan eficaz de recibir la palabra de Dios, por la lectura o por la audición. Conste, mis hermanos, que capítulo 4 pero dice, oíd, hijos. O sea, como quiera que usted reciba la palabra de Dios, el punto es hacerse propia esa palabra. Es decir, esta palabra es para mí. Pero le voy a decir algo. Solo aquel que valora la palabra de Dios la va a recibir. Si tú no crees que la palabra de Dios que no sea de valor, no la vas a recibir. No la vas a escuchar, no la vas a leer, porque piensas que de nada sirve. Así que debemos tener la actitud correcta hacia la palabra de Dios, valorando estas santas palabras. Luego dice en verso 1, y mis mandamientos guardares,
dentro de ti. Ahora, esto es retener y obedecer la palabra y los mandamientos de Dios. Van a Santiago 1, con su mano siempre en Proverbios 2. Vamos a Santiago 1. Me temo de que hay personas, no necesariamente aquí, yo estoy hablando a nivel general, en todo el mundo, que creen que con haber llegado a una iglesia, con haber escuchado la palabra de Dios, que eso es todo. Ya cumplí mi deber. Dios me tiene que bendecir porque yo escuché su palabra. Pero el rey Salomón dijo, si recibieres mis palabras, pero si guardares mis mandamientos. Santiago 1:22 dice así, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tantas veces mencionamos este pasaje, tanto su servidor como otros hermanos que predican. La necesidad de ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Porque si solamente somos oidores, hemos cumplido nada más una parte de lo que es el deseo de Dios. Dios desea que escuchamos su palabra. Dios desea que recibamos su palabra. ¿Con qué fin? De poner en práctica lo que hemos escuchado. De otra manera, dice Santiago, se están engañando a vosotros mismos. ¿Cuántas personas hoy en día no se levantaron, se vistieron de su mejor ropa, fueron a una iglesia, fueron a algún culto, escucharon algo, ojalá escucharon palabra de Dios? Y piensan que, bueno, ya cumplí mi deber por la semana, ya me siento bien, Dios me está mirando con agrado. Y luego, durante los próximos 6 días que vienen, van a vivir en contra de lo que acaban de escuchar. ¿Sabe lo que hicieron? Se engañaron a sí mismos. Pensaron que era basta con escuchar la palabra de Dios y Salomón dice, eso no es así. Si tú quieres un corazón sabio, sí, tienes que recibir la palabra, pero tienes que guardar los mandamientos también. Vuelven a Proverbios 2. Proverbios 2, verso 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Esto es la forma en que debemos oír la palabra de Dios, con oídos atentos. Nuestra atención debe estar fija y sin distracciones al oír la palabra de Dios. Mis hermanos, notemos que no solamente de oír, porque diariamente escuchamos muchas cosas, pero ¿a cuántas de esas cosas realmente ponemos atención? Entra por un oído muchas veces y se va por el otro. La forma en que debemos escuchar la palabra de Dios con el fin de tener un corazón sabio es estar atento tu oído. Y hay muchas cosas que pueden distraernos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Pero es el deber de cada uno a estar o poner atento su oído a la palabra de Dios. Ahora bien, aquí viene otra vez lo que realmente valoramos. Si yo te dijera, yo te voy a dar una información sumamente necesaria y con esa información te puedes ser millonario, te lo garantizo. ¿Cómo estarían tus oídos? Bien atentos, porque tú valoras lo que yo te voy a decir. Pero ¿qué tal si yo te digo, bueno, te voy a decir cómo fueron mis estudios en la escuela? ¿Cómo fue la vivienda con mis hermanos? ¿Cómo fue mi crianza? Bueno, ¿a quién le va a importar? No es muy relevante. Usted no lo ve de valor. Y tal vez escucharás, pero no va a estar atento tu oído. Déjenme decirles algo. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, nuestro oído debe estar atento, porque esta es la comunicación que viene de Dios.
Ahora, yo puedo estar predicando como otro hermano, pero la comunicación, la información, los versículos, las citas bíblicas son del mismo Dios y son de alto valor porque te van a decir cómo debes conducirte en esta vida. Así que con más razón debemos estar con los oídos atentos. Versículo 2 continúa. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Inclinar suele ser usado en cuanto al cuerpo humano. Una persona se inclinó ante otra persona. Un gesto de cortesía. A veces en adoración se inclina ante Dios. Pero aquí, ¿cómo uno inclina su corazón a la prudencia? Bueno, de paso, prudencia es sensatez, es buen juicio. Es disponer su voluntad a la prudencia. En este contexto, el corazón es inclinado, es movido, es acercado a la prudencia. Claro que son cosas espirituales que estamos describiendo, no es una mudanza física necesariamente, pero es la actitud de su corazón. Estoy inclinando mi corazón hacia la prudencia. Curiosamente, la palabra inclinar también se encuentra en el versículo, lo voy a ver en un momento, versículo 18, cuando habla de la mujer extraña, que la casa de ella está inclinada a la muerte. O sea, hay dos caminos, un camino sabio y un camino necio. Y la pregunta es, ¿a dónde está inclinado tu corazón? ¿Desea ser una persona sabia? ¿Desea obtener la sabiduría de Dios? Bueno, es lo que hay que hacer. Y si tú ignoras toda esta información, por ley, tu corazón estará inclinado hacia las cosas de la muerte. Continuemos en versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Estas frases nos hablan de la oración y la petición hacia Dios para recibir la sabiduría. Bueno, un bebé cuando nace no puede hablar y decir lo que son sus necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Llora. Llora a veces incontrolablemente. Y un padre o una madre tiene que preguntar qué es lo que tiene. Bueno, supongo que tiene hambre, vamos a tratar eso. Bueno, no tiene hambre, otra cosa. Está sucio, quién sabe. Tiene alguna necesidad y su única forma de expresar la necesidad es clamar. Clamar, con la esperanza de que alguien venga a auxiliar. Dice el rey Salomón, si tú clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Santiago 1, otra vez, Santiago 1. Dios es nuestro Padre celestial, los que somos sus hijos. Y Dios, como cualquier padre humano que desea suplir las necesidades de sus hijos, desea darnos lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y aquí una promesa hermosa de Él, Santiago 1, versos 5 a 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente y nos hiere y le será dada. Pero pidan fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida el viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Dios ha prometido a dar sabiduría a aquel que le pide, ¿de qué manera? En fe. En fe. Mis hermanos, Dios, cuando Él promete, Él cumple. Y cuando Él te ofrece la oportunidad de ser sabio, y dice, acércate a mí, busque mi rostro, pídeme a mí la sabiduría, pero con fe, y yo te la voy a dar. ¿Quién es el responsable entonces si no tenemos sabiduría? Uno mismo. Es por falta de fe,
o es por falta de siquiera pedirle a Dios que nos otorgue esa sabiduría. Versículo 4 continúa, Proverbios 2, verso 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Cómo es buscar a la plata física? Bueno, yo no soy especialista en esto, pero yo sé que la plata no se encuentra en todas partes, hablando de la materia prima. Job 28, verso 1 dice que hay un venero de la plata. O sea, hay una fuente, hay un principio, hay un origen donde se encuentra la plata. Podríamos pensar que, bueno, la plata se encuentra en cualquier lugar, solo que hay que excavar. Pero ¿por qué la gente no excava todos sus patios? Porque probablemente no encontrará plata allí, ni oro. Pero hay lugares donde se conoce que se ha encontrado plata y oro, diamantes y gemas en otros tiempos. Y los que se especializan en eso buscan allá. O sea, si como la plata la buscares, nos habla de buscar la sabiduría en los lugares correctos. Y déjenme decirles algo. Hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Gran diferencia. Una es santa y justa, es correcta, es sana, es limpia, la de Dios. La sabiduría de Dios, según Santiago, es diabólica. Entre los seres humanos parece ser muy sabio, pero es algo diabólico, es algo que va en contra de la palabra de Dios. Así que para encontrar esta sabiduría hay que ir a los lugares correctos, lugares donde Dios ha prometido dar sabiduría. Mis hermanos, no es malo leer libros que no sean la Biblia, pero no crea por un segundo que vas a encontrar en otro libro la misma sabiduría que puedes encontrar en la palabra de Dios. Hay libros que hombres han escrito sobre ejercicio, sobre dieta, sobre cómo cuidar el cuerpo humano, sobre medicina, sobre trabajo, sobre la familia. Y pueden contener buenos puntos, pero si tú quieres saber el origen de la sabiduría, solamente se va a encontrar en la palabra de Dios que toca todos esos temas y mucho más. Pero luego cuando dice, si como la plata la buscares, y a la escudriñares como a tesoros, ¿qué tal si yo les dijera, abajo en el sótano de esta iglesia, hay un tesoro escondido, 2 metros bajo tierra? Te lo garantizo, hay un gran tesoro ahí. Y usted tiene la oportunidad de excavar a buscar el tesoro. Y aquí te presto la pala y el pico. ¿Cómo usted va a buscar ese tesoro? Con ganas, con expectativa. Usted no se va a cansar. Aunque pasen las horas, aunque ha excavado por aquí y por allá, no se va a dar por vencido porque está seguro que hay un gran tesoro bajo tus pies. Dice Salomón, si tú buscares la sabiduría, como una persona buscaría la plata. Me pregunto, ¿daríamos el mismo esfuerzo para obtener y tener propia la sabiduría de Dios como hiciéramos con un tesoro físico? Ahora bien, ¿qué vale más, el dinero o la sabiduría? Sabemos que es la respuesta correcta. Pero ¿cuántas veces nos afanamos por buscar lo físico y dejamos a un lado las cosas del reino de Dios? Jesús dijo, buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Verso 4, y las escudriñares como a tesoros. Escudriñar es hacer una examinación cuidadosa. No es nada superficial. Ahora, si uno encuentra un tesoro bajo tierra, un tesoro que alguien ha
ha dejado hace muchos años, compuesto de joyas, diamantes, oro, barras de plata y todo eso, usted no lo va a mirar por encima nada más. Usted va a escudriñar cada componente de ese tesoro para saber lo que tienes, para saber el valor de lo que tienes. Van a Juan 5, por favor, Juan 5. Versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Iniciamos el mensaje felicitando a los que tenemos que escudriñar una examinación, una investigación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas nos revelan el Señor Jesucristo. Ellos dan testimonio del Señor Jesucristo. Ellas nos dicen cómo obtener la vida eterna. Y si realmente vemos la palabra de Dios como un tesoro, que tiene muchos componentes, un tesoro que sí está muy grande, sí está muy complejo, pero lo tomo pedacito por pedacito, diamante por diamante, moneda por moneda, analizar esto, analizar otro, realmente atesorando lo que es la palabra de Dios. Mateo 6. Les dije que todo está entretejido. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento, igual que el Nuevo, dice Salomón que debemos buscar la sabiduría de Dios como hiciéramos con un tesoro. Jesús dice, Mateo 6:21. Mateo 6:21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Lo que realmente atesoramos en la vida revela dónde está nuestro corazón. Si realmente atesoramos la palabra de Dios, entonces tenemos un corazón sabio. Hacemos la examinación, escudriñamos las Escrituras. Mis hermanos, nos daremos cuenta el valor tremendo de la palabra de Dios cuando hacemos esto de escudriñar las Escrituras. Voy a ver en Proverbios 2. Tenemos que ir rápido porque apenas estamos en verso 5, ¿verdad? Hay mucho que hay que decir. Capítulo 2, verso 5. Entonces, ¿se dieron cuenta que en versos 1 al 4 encontramos sí condicional? Si haces esto, si haces el otro. Y hay una anticipación de que habrá un resultado. El resultado se encuentra en verso 5. Entonces, pero ese entonces solamente viene cuando hemos cumplido ¿qué? Las condiciones. No podemos saltar al verso 5 y decir y declarar que así es si no hemos cumplido las condiciones. Verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Un corazón sabio teme a Dios. Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El primer punto en ser sabio es tener temor de Dios. Ahora bien, no se equivoquen cuando hablamos del temor de Dios. No es nada negativo. Al contrario, el temor de Dios produce bien en nuestra vida. Por mostrar un par de pasajes nada más. Capítulo 14 de Proverbios. Proverbios 14, verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Miren en qué luz positiva se presenta el temor de Dios. Es manantial de vida, es para tu bien. Y si tú ignoras el temor de Jehová, bueno, te vas a encontrar atrapado por los lazos de la muerte. Capítulo 16 de Proverbios. Capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal. Porque la palabra de Dios no cambia. Una cosa que tienen en común todos los que fomentan violencia, los que hacen masacres, los que matan cualquier otra persona. El vínculo común no es su color. El vínculo común no es su cultura. El vínculo común no es de qué raza sean. El vínculo común entre todos los que quitan la vida de otras personas es que no tuvieron temor de Dios cuando lo hicieron. Jamás pensaron, bueno, yo voy a hacer esto y luego voy a enfrentarme con Dios. Fue lo más lejos de su mente. Lo más lejos de su mente. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que por el temor o con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Los que quitan las vidas de otros. Si por un momento contemplaran que voy a tener que rendir cuentas a Dios por esto. Y lo que a mí me espera es un lago de fuego. Por temor de ese Dios consumidor, por temor de ese Dios que es un fuego consumidor, se apartan del mal los hombres. Pero cuando hay una escasez de predicación de la palabra de Dios en la vida de uno, esas personas ni siquiera escuchan del temor de Dios. Esas personas no contemplan la eternidad. Y lamentablemente, la cultura en que vivimos está plagada por personas que no tienen temor de Dios. Vuelvan a Proverbios 2, verso 5. Así que el corazón sabio teme a Dios. Luego dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:7, buscad y hallaréis. Dios no se esquiva de las personas que lo están buscando. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la palabra de Dios. Así que el que busca a Dios con corazón genuino lo va a encontrar. El rey Salomón dice, si tú haces esto y lo otro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mis hermanos, vamos a Jeremías 9, porque yo sé que en nuestra cultura, el que conoce a Dios no es muy famoso. Los famosos son los actores y actrices, los deportistas, y en muchos casos la gente más impía. La gente que se ha hecho popular a través del pecado. Y entre ellos mismos se alaban, con sus fiestas, con sus premios y todas cosas mundanas. Jeremías 9, versos 23 a 24, quiero mostrarles lo que Dios alaba. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si quieres un motivo correcto, ¿por qué alabarte? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tú puedes ser el hombre más valiente del mundo, que ha enfrentado más peligro y lo ha vencido. Y sin conocer a Dios, no existe nada en tu vida.
Tú puedes ser la persona más rica en tu vida y a través de tus riquezas has hecho mucho bien. Pero sin conocer a Dios, no has hecho nada. Dios dice, lo que realmente valoro es aquel que me busca y por buscarme me entiende y me conoce. Mis hermanos, el conocimiento de Dios no es solamente para el predicador, para el pastor, para el maestro, para el misionero, para el evangelista. Proverbios 2, verso 5 dice, hijo mío. Bueno, hijo mío, verso 1. Tú puedes ser cualquier persona. Cualquier hijo de Dios puede gozarse en encontrar el conocimiento de Dios. Versículo 6, Proverbios 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Como ya hablamos, Dios es la fuente de la sabiduría para el ser humano. Pero específicamente dice, y de su boca. ¿Qué sale de la boca de una persona? Sonidos, pero palabras, ¿verdad? ¿Qué sale de la boca de Dios? Palabra de Dios. Mateo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 4. Jesús lo dijo muy correctamente aquí, contendiendo con el diablo, con el tentador. En Mateo 4:4 dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo pone estima, valor a cada palabra de Dios y lo presenta como algo necesario para la vida del ser humano. No la vida física, esa es dada por el pan físico, pero la vida espiritual necesitamos el pan espiritual, que es toda palabra de Dios. Como dice Salomón, Jehová da sabiduría y de su boca viene conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, verso 7, rápidamente. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Algo sólido es algo firme, algo que permanece, algo que nunca estará fuera de relevancia. En Mateo 7, verso 24, Jesús habla de un hombre que construye su casa sobre una roca. Y ese hombre representa ¿a quién? Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. Si tú tienes la palabra de Dios como roca en tu vida, como algo inmovible en tu vida, tú vas a tener la sabiduría firme, sana, sólida de parte de Dios. Pero si para ti tú valoras sabiduría humana, oh, qué fundamento más inestable tienes. Estamos ya en 2025, ¿verdad? Hace 20 años, ¿existía la misma sabiduría como hay hoy en día? Hace 100 años existía la misma, estoy diciendo sabiduría entre comillas, la sabiduría humana, como tenemos hoy en día. Algunas cosas han mejorado y muchas cosas han empeorado. Y si mi roca, si mi fundamento en la vida es la sabiduría humana, está cambiando a cada rato. Pero si yo siempre procuro tener la sabiduría de Dios, es una roca, mis hermanos, que ni el mismo diablo puede quitar. Versículo 7 sigue diciendo, es escudo a los que caminan rectamente. ¿De qué sirve un escudo? Protección, protección divina. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:1, yo soy tu escudo y tu galardón. No hay nada que te pueda proteger mejor en la vida cristiana que la sabiduría divina, porque sabrá cómo responder a diferentes situaciones. Él es escudo. Versículo 8, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Aquí vemos la preservación por la palabra de Dios, aquel que nos conserva.
Vamos a Judas, capítulo 1, el penúltimo libro de la Biblia, Judas 1. Una verdad que nos llena de alegría es que tenemos salvación en Cristo Jesús y la seguridad de nuestra salvación no depende de mí, porque si fuera por mí, la perdería. Si dependiera de mis esfuerzos, la perdería, tal vez enseguida. Pero Judas 1:1 nos dice cómo somos preservados y conservados. Dice Judas, siervo de Jesucristo. Entre paréntesis, eso no es Judas Iscariote. Había más de 2 Judas en la Biblia. Judas Iscariote, Judas otro apóstol y Judas hermano de Jesús. Ya el traicionero había fallecido, Judas Iscariote, ese es otro Judas. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados, guardados, preservados en Jesucristo. Hay un himno que cantamos que dice, mi fe descansa en Jesús y en su redención. Nuestra fe, mis hermanos, tiene que estar bien puesta en Jesucristo para la salvación de nuestra alma y el mantenimiento, la preservación de esa salvación. Como dice el rey Salomón, Él preserva el camino de sus santos. Vuelvan a Proverbios 2, versículo 9. Entonces, miren, otro resultado. Entonces, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Hay diferentes grupos durante diferentes tiempos del año que hacen manifestaciones. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo la queremos? Ahora. Y cosas así por el estilo. Su concepto de lo que es justicia muchas veces es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Pueden ser trabajadores que quieren justicia, pueden ser un grupo marginado, como se creen, que quieren justicia. Pero la palabra de Dios me dice lo siguiente, que solamente si yo acudo a la palabra de Dios, entonces entenderé justicia, juicio, equidad y todo buen camino. O sea, mi concepto, mi noción de lo que es justo, tiene que tener su origen en la palabra de Dios, porque recta es la palabra de Dios. Y aquel que no conoce a Dios, ni siquiera sabe lo que es justo. Ahora, él puede usar la palabra de justicia y juicio y equidad, pero realmente si no conoce a Dios, es su pensamiento nada más. Miren, mis hermanos, qué importante es esto. Tener una autoridad que trasciende cualquier entendimiento humano de lo que es justo. Porque durante las edades, hombres han tenido un mal concepto de lo que es justo. ¿Sabe lo que pensaba Adolfo Hitler? Y no es que lo conocí en persona. Él pensaba que era justo oprimir a ciertos grupos, específicamente los judíos. Era su pensamiento. Estaba en error, por supuesto. Pero en su mente era justo hacer eso. Mis hermanos, la palabra de Dios me dice lo siguiente, aparte de la palabra sana de Dios, ni podré entender lo que es justo. No me creo tanto para decirles lo que es justo, lo que es correcto, lejos de la palabra de Dios. Mi entendimiento de eso tiene que venir de la palabra de Dios. Versículo 10. En versículo 10, en adelante, encontramos pruebas. O sea, ya vimos cómo obtener un corazón sabio, las condiciones, versos 1 al 4. Ya vimos resultados de esa sabiduría, versículos 5 a 9. Y en verso 10 hasta el final encontramos diferentes manifestaciones, evidencias y pruebas de que ya la sabiduría es parte de mi vida.
Versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Noten que no solamente es teoría. Jamás era el pensamiento de Dios que nosotros leyéramos su palabra, que obedeciéramos su palabra en teoría nada más. No, la teoría siempre lleva a la práctica. La instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios siempre resulta en algo tangible, resulta en algo palpable. En este caso, librarme del mal camino. Ahora, el mal camino es un término muy general, ¿verdad? Pero el mal camino es cualquier camino que no sigue la voluntad de Dios. Ahora, si habláramos de niveles de mal camino, sí, puede haber un mal camino y un peor camino y un peorísimo camino. Pero todo es parte de un camino que se ha desviado del buen camino, que es el camino de Dios. El mal camino es torcido a la derecha o a la izquierda. Vemos comúnmente la exhortación de seguir un camino derecho, sin apartarnos a la derecha o a la izquierda. Y él ahora, en verso 12 hasta el final, presenta dos grupos, hombres y mujeres, que pueden ser parte, o son parte, mejor dicho, de este mal camino. ¿Cómo describe los hombres? En versículo 12. De los hombres que hablan perversidades, cosas viles, cosas perversas, cosas sucias, cosas malignas. Van a Romanos 3. Romanos 3. Yo sé que la mayoría de nosotros trabajamos en el mundo con gente que no conoce a Dios muchas veces y se manifiesta por las cosas que hablan y las palabras que utilizan. Dichoso aquel que está rodeado de creyentes en toda su labor. Dichoso aquel. Pero es la excepción más que la regla. Romanos 13, versos 13 y 14 describe, oiga, la perspectiva de Dios acerca de esos hombres que hablan perversidades. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Paren ahí. Yo sé que tal vez tienen hambre y van a comer de aquí a una hora y no quiero arruinar su apetito. Imagínese un cadáver que tiene su semana de estar allí en la caja. Y usted abre esa caja, ese ataúd. ¿Cómo va a oler? ¿Fragancia de rosas? ¿De canela? No. Huele como pura putrefacción, corrupción. Dice Dios, esos hombres hablan de una forma que se asemeja a un sepulcro abierto. Ahora bien, no está hablando de su aliento, que tienen mal aliento. No lo físico. Lo que sale de sus bocas, las cosas perversas que salen de sus bocas, es como un sepulcro abierto. Sigue diciendo, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Cada idioma y cultura tiene sus malas palabras, ¿verdad? Pero hay una cosa que a mí me desagrada tanto. Y es la mala reputación que tienen los americanos por ser mal hablados. Y lamentablemente uno que tal vez no está aprendiendo el idioma es lo que más escucha y cree que es común, cree que así se habla. Y dice Dios, eso no es así. Lo que salen de las bocas de esos hombres son perversidades, son maldiciones y para mí es como abrir un sepulcro. Lo que a mí me desagrada, dice Dios. Pero ¿sabe lo que te ayuda a evitar ese camino? La sabiduría
de la palabra de Dios. Por eso estamos viendo, mis hermanos, cómo obtener la sabiduría y de qué te aleja. Proverbios 2 otra vez, miren versículo 13. Vemos que un corazón sabio no participa con las perversidades que hablan los hombres del mundo. Encima de eso dice que los hombres que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo mal, que se huelgan, se gozan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Bueno, dice que andan en tinieblas. En la Biblia encontramos dos opuestos, ¿verdad? Tinieblas y luz. Las tinieblas casi siempre representan ¿qué? El pecado, el reino de Satanás, la malicia, todo lo que es contrario a la luz. ¿Quién es la luz? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. O sea, dos caminos muy distintos. Y los hombres de los cuales debemos alejarnos son aquellos que andan en las tinieblas. Solo para resumir unas cosas, porque el tiempo apremia. Somos llamados hijos de luz, en Efesios 5:8. No somos de la noche, dice el apóstol Pablo. El que anda en luz sigue a Jesús y sus palabras, Juan 8, verso 12. O sea, no hay lugar en la vida creyente para andar con aquellos que se gozan en las tinieblas. Miren cómo dice el versículo 14. Que se alegran haciendo mal. Los que se gozan en los vicios. Mañana, al regresar al trabajo, ¿cuántos de ustedes no escucharán relatos de sus compañeros de trabajo quienes se gozaron, según ellos, en sus vicios de las últimas 48 horas? Y eso va a durar 1 que 2 días. Y ya cuando se acerca el miércoles y el jueves, la conversación cambia. No en cuanto a su tema, sino en vez de hablar de lo que ya hicieron, ya el tema cambia de los vicios en los cuales van a participar llegado el próximo fin de semana. ¿Cómo lo sé? Porque lo escucho semanalmente, mis hermanos. Hombres que se alegran en sus vicios. Y para ellos es deporte hacer mal. ¿Sabe lo que me guarda de todo eso? La sabiduría de Dios. El que es de la carne se goza en hacer las obras de la carne. Y el que es del Espíritu se goza en hacer las cosas espirituales. Yo no sé usted, mis hermanos, pero para mí el mejor día de la semana es el domingo. ¿Por qué? Porque puedo estar con el pueblo de Dios. Desde que amanezco hasta que anochezco, no escucho siquiera una perversidad. No escucho a nadie promoviéndome a cometer un pecado. Al contrario, estoy con gente que me anima a hacer el bien. Gente que también ama a Dios y buscamos su rostro. Me libra del mal camino la sabiduría de Dios. Ahora bien, hay otro grupo, otra persona que él tiene en vista aquí en verso 16. Y no es que es inevitable esta mujer. No, tú la puedes evitar. Es más, si eres sabio, una manifestación de esa sabiduría es que la vas a evitar, la vas a ser librada de ella. Verso 16 dice, para librarte a la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. En este libro de Proverbios encontramos a menudo la mujer extraña. No está hablando necesariamente de una mujer de otra cultura, de otra raza, de otro idioma, no. La mujer ajena en vista aquí es una mujer promiscua. Una mujer fornicaria, una mujer adúltera, una mujer que busca seducir a los hombres. Ahora bien, podría dirigirme solamente a hombres por un momento, pero déjenme ampliar un poquito
la verdad aquí. Si usted es hombre, mire el versículo tal como es. Si usted es mujer, puedes pensar un hombre que haría lo mismo que esta mujer. Y la misma verdad es esta. La sabiduría de Dios es lo único que te puede librar del camino de infidelidad. ¿Cómo es esta mujer? Bueno, dice verso 16, ella halaga, ella lisonjea con sus palabras. Ella es muy dada a seducirte con su lengua. Ella te dice todo lo que tú quieres escuchar. O sea, es un hombre, él te dice todo lo que tú quieres escuchar. Con el fin de seducirte como la seductora o el seductor que es. Y humanamente hablando, ¿quién no quiere escuchar halagos? ¿Quién no quiere escuchar cosas que nos hacen sentir bien? Pero la sabiduría divina me enciende una luz roja y dice, no, eres una mala mujer, es un mal hombre, esta persona no es para mí. La sabiduría de Dios nos libra de esta clase de persona. ¿Cómo más es ella? Bueno, verso 17, que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios. Ella ya está o estaba en una relación y abandonó su relación. ¿Y tú eres tan ingenuo para pensar que se va a quedar contigo? No puede ser tan ingenuo. Si ella fue infiel al joven con el cual se casó, y a ti te halaga, a ti te hace sentir bien, y tú realmente crees que se va a quedar contigo, no puedes ser tan necio. Y lo que te libra de caer en ese gancho, en esa trampa, es que la sabiduría de Dios. Porque si te guías por las emociones, no, hombre, te casas en medio segundo. Pero si piensas bíblicamente, si piensas según Dios, te va a dar cuenta que no es una persona que te hará bien. Se olvida el pacto de su Dios. Interesante. Matrimonio hecho entre hombre y mujer delante de Dios y los hombres. Esta mujer no respeta ese pacto. Verso 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Bueno, no es así hoy en día, pero en el tiempo en que Salomón reinó, ¿cuál era la pena de muerte? Por el adulterio y la fornicación. La muerte. O sea, decía Salomón a su hijo, mi hijo, si tú sigues a la mujer extraña, es un camino de muerte, literalmente. Y si aún así, por tú ser rey, nadie te pone cargos, nadie te da pena de muerte, podríamos hablar de enfermedades. Podríamos hablar de muerte de parte de Dios por tu pecado. Versículo 19. Todos los que ella entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida. Qué versículo más fuerte encontramos aquí. Yo diría que la mayoría de las personas que se ligan con la mujer ajena, o las mujeres que se ligan con el hombre ajeno, no vuelven al camino de la vida. No vuelven a los caminos de Dios. Gracias a Dios hay excepciones. Pero la regla general y la advertencia muy solemne de este padre para su hijo dice lo siguiente: mi hijo, si tú vas por ese camino, olvídate de tu reino. Olvídate de la corona, olvídate de la fama, olvídate de todo. Has sido totalmente necio. Pero mi hijo, yo te he dicho lo que te puede librar de todo ese mal camino. Y es la sabiduría de Dios. Versículo 21 y 22 para terminar. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Interesante que él termina el capítulo y el consejo con dos destinos contrastados. Encontramos que los rectos habitarán y permanecerán en la tierra.
mientras los impíos serán desarraigados. Ahora, para decirles, en cuanto a Israel, la tierra que Dios les dio, su estadía allá, su estadía, dependía totalmente de su obediencia. Porque cuando se pusieron rebeldes contra Dios, ¿qué les pasó? Cautiverio. Fueron trasladados a otro reino. Fueron quitados, perdieron su tierra por su rebeldía. Pero creo, mis hermanos, que hay otra aplicación que se encuentra en este versículo. Y para eso vamos a Apocalipsis 20, 21. Dos pasajes vamos a leer. Porque nosotros tenemos una información dada aquí acerca de la tierra en que vivimos. Muchos temen el fin del mundo y la destrucción de este planeta. Lamento decirles, tú puedes reciclar todo lo que tú quieras, tú puedes seguir energía eléctrica en vez de petróleo, tú puedes hacer todo lo que ellos recomiendan para salvar el planeta. Pero te digo algo, como quiera, este planeta será destruido. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres profeta? No, Dios lo dice en su palabra. Apocalipsis 21, verso 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. Se fueron. Y el mar ya no es. El apóstol Pedro entra en más detalles sobre esto. Son destruidos por fuego. Este mismo planeta en que estamos caminando. Durará un tiempo, eso es cierto. Durará durante el reino de Cristo, eso es cierto. Pero un día será totalmente destruido. Entonces surge la pregunta. Si Salomón dijo que los rectos permanecerán en la tierra, ¿de qué tierra estará hablando? No de esta, sino de cuál. De la nueva tierra. Entonces, si hay una tierra nueva y algunos van a vivir allá y otros no, ¿qué pasa con aquellos que no van a vivir en la tierra nueva? Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Dos destinos contrastados. Unos que son lanzados en el lago de fuego. A veces la gente dice infierno, entiendo, pero el título es lago de fuego. El infierno es temporal. Porque el mismo infierno, en verso 13 y 14, son lanzados al lago de fuego. El destino permanente para todo aquel que no es salvo, para todo aquel que no es hijo de Dios, para todo aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Ahora bien, el otro destino, que es el opuesto del lago de fuego, es la morada en el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21, verso 27, ya vamos a finalizar con esto. Dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Lo más importante en todo este mundo es estar seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que han escuchado del Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que han creído en Él, que han recibido a Cristo, que han escuchado el Evangelio, y Dios les da un cambio de destino. Dios pone su nombre en el libro de la vida del Cordero para jamás desaparecer de allí. Y esos son los rectos que habitarán la tierra. Lamentablemente, Jesús dijo, pocos son los que hallan esta puerta. No porque Dios no lo quiera. Mira,
Nadie tuvo que pagar, ¿verdad?, para escuchar para Dios esta mañana. Si usted dio ofrenda, gracias a Dios por eso, pero no fue obligado a hacerlo. Si usted da un centavo, no da nada. Escuchaste palabra de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios. Él ofrece gratuitamente el perdón de pecados, pero solamente a través de su Hijo. Hagamos caso, atentos los oídos a la palabra de Dios, que nos provee el camino de la sabiduría y nos trae un buen resultado, que es el destino con Él en su morada celestial. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, en primer lugar, siempre buscar la sabiduría divina, porque en ella está la vida. En ella está el buen camino, que nos aleje de todo mal. Y por si hubiera alguien que no es salvo en esta mañana, que en esta mañana pueda entender que hay dos caminos muy distintos. Camino que lleva a la muerte y camino que lleva a la vida. Y solo en Cristo encontramos la vida eterna. Oremos, Padre Celestial, gracias en esta mañana por este consejo del rey Salomón hacia su hijo, que por extensión nosotros lo leemos y lo tomamos como consejo de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Y qué tremendas cosas vemos en tu palabra, que tú nos instruyes de cómo evitar el camino malo. Señor, tú nos das instrucciones para que no pasemos por quebranto de corazón, y por desgracias, y por tristezas, y por dolor físico, emocional, espiritual. Nos das antemano cómo poder evitar el destino del lago de fuego. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Y te ruego, Padre, que cada uno que esté aquí tenga la seguridad de su salvación. Que cuando mueran estén totalmente asegurados de que pasarán la presencia del Señor. Y si no es así, Padre, si hubiera alguien aquí con dudas, que hoy día sea el día de salvación para ese individuo. Y de antemano, te damos las gracias y la gloria por lo que harás en nuestras vidas. Padre, bendiga esta tarde, bendiga a los hermanos que vendrán esta noche también. Ayúdanos a venir y estar atentos a la predicación. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.